tiene asma a que una persona realmente la tenga. Entonces, cuando hablamos de efectividad de tratamiento, de intervenciones que queremos efectuar o recomendaciones que queremos hacer, vamos a tener en primer lugar, aquí debería decir eficacia en estudios randomizados controlados con placebo, basado en seguridad, valores y preferencias y costos. Este es otro estudio de Bisgard en niños pequeños de 2 a 5 años de edad, ya diagnosticados con asma intermitente, que fueron tratados con placebo o montelukast una vez al día por 12 meses, y vemos que realmente la frecuencia de episodios se reduce estadísticamente, pero no clínicamente significativa. Por lo tanto, no fue algo que se considerara de gran importancia. Y este otro estudio, el estudio de Gilbert, en el New England Journal of Medicine, donde también usan a diario un medicamento para asma en niños con sibilancias frecuentes o diagnóstico temprano de asma. A diferencia del anterior, estos niños tenían factor de riesgo adicional a lo que se le llama un factor positivo predictivo de asma positivo, tratados a diario con fluticasona, 44 microgramos, 2 puff 2 veces al día, o placebo, y podríamos ver claramente que durante el tratamiento diario estos niños tuvieron menos síntomas cuando fueron tratados comparados con placebo, pero cuando se descontinúa el tratamiento el beneficio se pierde. Otra opción de tratamiento para niños que tienen episodios bronquiales recurrentes, llamémoslo bronquiolitis recurrente, llamémoslo SOVA, llamémoslo asma, no solamente sería el uso diario y continuo de medicamentos, que puede funcionar en algunos niños, sino sería el uso intermitente. Y esta es una idea que no está o no estaba muy bien aceptada, pero de la que se está comenzando a hablar. Entonces, uno de los estudios más impactantes que realmente nos dio aversión absoluta contra el uso de terapia intermitente, bajo mi punto de vista, fue este publicado en el 2009 por Duchamp, niños de 1 a 6 años de edad con más de 6 episodios de sibilancia en su vida, con previo uso de corticoides orales, fueron divididos en 2 grupos, placebo y fluticasona, 750 microgramos 2 veces al día hasta por 10 días. 750 microgramos es una dosis muy alta. Y aquí podemos ver que realmente cuando comparamos aquellos que recibieron placebo con aquellos que recibieron fluticasona a dosis altas por 10 días continuos, por un periodo de estudio de 10 meses, hubo una reducción, en el número de infecciones tratadas con corticoides, en el porcentaje de niños tratados con corticoides sistémicos, y el NNT o número de niños necesarios para ser tratados para obtener este beneficio era relativamente alto y correspondía a 13 niños. El precio a pagar por este beneficio era que al recibir dosis altas de forma intermitente, los niños que recibieron corticoides inhalados tuvieron una reducción en talla y una alteración en peso. Otro tratamiento que podríamos usar de forma intermitente en estos niños que no estamos muy seguros del diagnóstico de asma, sí o no, son los antileucotrienos. Que eso sí, no podemos usar dosis muy alta porque existe una dosis estándar. Entonces, este es un estudio de 238 niños de 12 a 59 meses de edad
con sibilancias intermitentes moderadas a severa, que habían sido inducidos por una infección en la vía respiratoria superior, que fueron tratados con placebo, montelukast, budesonida, en una intervención por 12 meses y fue publicado hace ya algunos años, pero es un estudio que muchas veces pasa desapercibido dentro de las presentaciones. Y podemos ver que no hay mucha diferencia en niños usando montelukast, budesonida o terapia convencional en días sin síntomas, números de infecciones respiratorias, números de corticoides orales, porcentaje de niños con más de una visita a salas de emergencia, hospitalizaciones o números de visita por paciente a emergencia. Sin embargo, cuando se hace una separación de estos niños, no todos, sino aquellos que tienen un valor predictivo positivo para el desarrollo de asma futuro, sí vemos un beneficio, no solamente con corticoides inhalados, sino también con el uso de antileucotrienos. No es un beneficio impresionante, pero es un beneficio que lo podemos ver como el total de síntomas, el score total de síntomas estadísticamente significativo comparado con terapia convencional con montelukast y budesonida. Y aquí estamos hablando de budesonida nebulizada. Problemas respiratorios, disculpe que no se ve muy claramente, pero aquí y aquí es estadísticamente significativo. Interferencia con actividades diarias, aquí y aquí es significativo, mientras que los otros parámetros, días con tos, no fue estadísticamente significativo. Entonces llegamos al ICOM y definimos asma como un proceso inflamatorio crónico con episodios recurrentes de sibilancia, tos, dificultad para respirar, apretazón de pecho. Un proceso inflamatorio crónico asociado a las tres variables: inflamación, obstrucción e hiperreactividad bronquial. Me voy al otro lado. Y recordar que durante nuestra consulta es muy difícil muchas veces diagnosticar asma, porque es solamente como tomar una foto. No siempre la historia del padre es clara, no siempre la información que vamos a obtener en el examen físico en esos 10 minutos, 5 minutos que examinamos a un niño, vamos a tener las posibilidades de escuchar sibilancias. Entonces, tenemos que reconocer que el diagnóstico de asma a cualquier edad es subjetivo, es variable por el momento, es variable por el uso de medicamentos. El diagnóstico de asma en niños pequeños va a requerir una historia de episodios recurrentes de sibilancia en un número de 3, con un patrón de síntoma caracterizado por episodios recurrentes de tos, sibilancia, dificultad para respirar y o apretazón de pecho, que se presentan principalmente en la noche o temprano en la mañana, y desencadenantes asociados que pueden ser inespecíficos, específicos u otros. Una deficiencia dentro de esta definición que creo que sería importante añadir es que tenemos que añadir el grado de severidad de estos episodios y el tiempo de duración de estos episodios. ICOM no hace ninguna especificación referente al índice predictivo, tal como fue descrito por Castro Rodríguez, el modificado usado para estudios clínicos, y simplemente define historia personal de atopía, dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia a medicamentos, sensibilización demostrada por IgE específica, además de historia familiar de enfermedad atópica. Y recordar que el término atopía es simplemente reservado para describir predisposición genética a ser sensibilizado a alergenos comunes, y el término atopía no significa enfermedad. Entonces, dentro del tratamiento de estos pacientes con asma o posible asma, se les debería de ofrecer una prueba terapéutica.
y es necesario explicarle a los padres que una prueba terapéutica no significa que su niño tenga diagnóstico de asma, no significa que su niño tenga una enfermedad crónica y no significa que su niño va a recibir tratamiento crónico por el resto de su vida. Es una prueba para ver si responde. Y la prueba terapéutica que se expone dentro del ICOM es corticoides inhalados a diario por 3 meses. Y eso está basado principalmente en este estudio que ya hemos revisado, pero lamentablemente no se incluyó como pruebas terapéuticas posibles lo que yo hago en consulta, el uso de beta-agonistas de acción corta, el uso de antileucotrienos e incluso el uso de corticoides orales. Esta es la modalidad terapéutica que se ofrece en el ICOM, tanto para niños como para adultos. La única diferencia, que es similar a la del GINA, que es similar a la guía americana, la única diferencia es que se dice que para niños menores de 5 años de edad no se recomienda el uso de terapia combinada. Un artículo recientemente publicado, y aquí tengo problemas con la fecha, es recientemente publicado, diciembre del 2012, es una revisión por Bacharier y Gilbert, quienes proponen una diferente estrategia de visión para niños con sibilancias, una diferente estrategia de tratamiento. No está siendo aún aceptada en guías terapéuticas. Entonces nos dice, primero revisar la historia física, la historia clínica y el examen físico, ver si el niño tiene un patrón atípico de sibilancias. Si no tiene un patrón atípico, si no tiene un patrón típico de sibilancias, vamos a definir la frecuencia de sibilancias y sus factores de riesgos, principalmente atopía. Si tiene factor de riesgo, deberíamos o proponen usar terapia intermitente con corticoides inhalados a dosis altas o alternativamente antileucotrienos. Si la respuesta no es adecuada, ahí sí usar corticoides inhalados a diarios en dosis más baja o antileucotrienos de forma diaria. Si no hay respuesta, usar corticoides inhalados en dosis media y si no hay respuesta, usar terapia combinada. En pacientes que no tengan unas características típicas de factor de riesgo para el desarrollo de asma y que tengan más de 2 exacerbaciones requiriendo corticoides inhalados orales, vamos a pasar al mismo diagrama. En pacientes que tengan un patrón atípico de sibilancias, deberían ser investigados por alguna otra enfermedad. Si no encontramos una enfermedad asociada, deberíamos de ponerlos en tratamiento y observar. Y para finalizar, pensar que cuando hablamos de tratamiento debemos de basarnos en estudios de eficacia, de seguridad, de valores y preferencias y de costos. Y reconocer que muchas veces va a ser difícil llamar a estos niños si tienen asma. Eso solamente lo vamos a ver en una evaluación a futuro, en respuesta a tratamiento, en controles periódicos y cuando el niño venga a controles posteriores. Muchas gracias.